Bueno, Bueno, muchas gracias al departamento académico de nuestro colegio por organizar este curso y principalmente muchas gracias, Adriana. Es un honor, un gusto, un placer tenerte acá. La próxima vez será presencial. Todavía no hacemos los cursos de actualización presencial porque tenemos muchos inscriptos también. Y entonces en el salón auditorio todavía no nos dan los números, pero ya te vamos a invitar para tenerte con nosotros presencial. Muchísimas gracias, un gusto escucharte desde ya, Adriana. El gusto es mío. Agradezco a las autoridades del colegio la convocatoria, especialmente Alicia, por supuesto Sergio y Verónica, tan amables, que hace tanto tiempo que nos conocemos. Para mí es un gusto compartir esta hora y pico con ustedes y bueno, espero poder cubrir sus preguntas de la mejor manera posible. Es un tema árido. Cuando hablamos de subsanación, estamos reconociendo que nos equivocamos, que los escribanos se equivocaron. Y lamentablemente ese reconocimiento cuesta. Lo que hace muchos años vengo diciendo es la importancia que tiene cuando estamos haciendo un estudio de antecedentes, no ir con la postura de marcarle al colega qué es lo que está mal, sino de aportarle la solución. Esta es la razón por la cual en las últimas charlas siempre me dedico al tema de subsanaciones y no tanto al tema de la responsabilidad que nos cabe como escribanos por el estudio de títulos y antecedentes que ya seguramente me han escuchado. En el tema subsanación, yo creo que la mayor responsabilidad que le cabe al colega, sean abogados o escribanos que realizan el estudio de títulos, porque también sabemos que el escribano no puede estar en todos lados y lo encarga a los referencistas, que son personas capacitadas, es tener un conocimiento amplio. Yo les diría que hoy por hoy con el código nuevo de los 6 libros, hay artículos en los 6 libros que se van a poner en funcionamiento, ¿no es cierto?, ante cualquier antecedente. De tal manera entonces que la calificación correcta para cualquier observación exige indudablemente conocimiento profundo del derecho de fondo. Y a veces, antes de hacer la observación, es conveniente detenernos y puntualizar entonces a ver si corresponde o no corresponde, y sobre todo, si ya ha habido una subsanación generada por el propio tiempo, y en este caso me estoy refiriendo a la factibilidad de prescripción adquisitiva o liberatoria de las distintas acciones que pueden darse al momento de analizar un negocio, ¿no es cierto?, y al momento de analizar, por supuesto, la escritura pública que contiene ese negocio. Nosotros partimos de subsanar las ineficacias, ¿no es cierto? Y en ineficacias tenemos que repasar las normas del libro primero del Código Civil y Comercial, del 382 al 392, donde claramente me están determinando la ineficacia producida en el acto jurídico por nulidad y por inoponibilidad. Por nulidad y por inoponibilidad. Pero no se agotan en estas normas, también tenemos que acudir a las normas que regulan ineficacia funcional. Cuando hablamos de ineficacia funcional, en oposición a la ineficacia estructural que se da con el caso de actos nulos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que tener en cuenta que todas estas normas que se refieren en contratos a la resolución, rescisión, revocación del negocio jurídico del contrato, también van a ser de aplicación y las tenemos que considerar. En ineficacia funcional tenemos situaciones claras cuando analizamos el tema de aquellas compraventas que puedan tener un plazo resolutorio o una condición resolutoria, ¿no es cierto? También el caso de donaciones con cargo. Doy los ejemplos para después puntualmente, como de esto no voy a tener mucho tiempo, me pregunten o vayan pensando la pregunta que quieran resolver. Las normas de ineficacia estructural o ineficacia en razón de la nulidad, indudablemente llevan a todo lo que ustedes ya tienen sabido, la existencia de actos nulos y la existencia de actos inexistentes. El código no regula en ineficacia la inexistencia.
pero sin embargo tenemos que tener presente que hay distintos artículos que reconocen la inexistencia. Uno claro lo tenemos en materia de representación, cuando habla del poder inexistente en el 375. Y después tenemos también inexistencia en razón del matrimonio, o sea que no está regulado, porque no correspondería tampoco, y esto no lo hacía el régimen de Vélez, el Código derogado, pero sí están contempladas en distintas normas las cuestiones de actos inexistentes. Y con respecto a la nulidad, vamos a tener que reconocer que el código fue muy escueto al clasificar las nulidades y eliminar las clasificaciones que contenía el código velezano. Hoy tenemos reconocido en el código la clasificación de actos nulos de nulidad absoluta y nulos de nulidad relativa, que son los que nos va a servir para subsanar. Nulos de nulidad absoluta, nulos de nulidad relativa, que son fundamentalmente los que me van a permitir distinguir para ver cómo se subsana el acto, ¿no es cierto?, de las partes o la escritura. Si hablamos de una nulidad absoluta, estamos en presencia de un vicio que se presenta al momento de la celebración del acto y que concretamente genera la nulidad del acto. Desde el momento de esa celebración aparece el vicio, y lo que está en juego en el caso de la nulidad absoluta es un interés general. El interés general, ¿no es cierto?, es lo que va a derivar en consecuencia a que la nulidad, en este caso la acción, sea imprescriptible, la acción de nulidad sea imprescriptible, y por otra parte también sea irrenunciable. Interés general, nulidad absoluta. Interés particular, nulidad relativa. Y en consecuencia acá sí tenemos una acción que se va a dar a aquel que está perjudicado, porque la ley lo protege exclusivamente a él. Hay un interés particular que la norma está protegiendo. Esto se da claro en la falta de asentimiento conyugal, ¿no es cierto? Y acá, ante una nulidad relativa, la acción es prescriptible y a su vez también es confirmable. Está regulado en los artículos que mencioné del libro primero, ¿no es cierto?, del 382 y siguiente, justamente la posibilidad de sanear el acto de afectado a nulidad relativa mediante la confirmación. Confirmación que va a estar dada fundamentalmente por la participación que tiene que tener el sujeto en virtud del cual se da la protección, o sea, aquel que fue afectado, ¿no es cierto?, y que va a poder confirmarlo en tanto y en cuanto haya desaparecido la causa de la nulidad. El ejemplo claro lo tenemos en el menor que llegó a la mayoría de edad, y en consecuencia, aún cuando el acto, cuando lo celebró, lo celebró siendo menor y sin embargo no se cumplió con los requisitos formales que menciona el Código de la autorización judicial, no quita a que cumplida la mayoría de edad. Por estar la norma planteando la nulidad justamente en protección de su persona, es que, cesado el vicio, él pueda confirmarlo. La confirmación de actos de nulidad relativa tiene la particularidad de tener un efecto retroactivo. Y este efecto retroactivo, indudablemente, no va a poder nunca afectar derechos de terceros. Pero sí, lo que es relevante es que entonces acá estamos en presencia de una subsanación clara de aquel acto sujeto a nulidad relativa. Y vuelvo a repetir, para que lo tengamos en claro, que esta escritura de confirmación la vamos a hacer cesado el vicio y con la participación del sujeto, concretamente, que estaría interesado y que fue el protegido por la norma. En materia de inoponibilidad, nosotros tenemos que tener en cuenta la posibilidad de actos inoponibles, ¿no es cierto? En el caso de fraude, acá tenemos un ejemplo claro, ¿no es cierto? Y el caso también de inoponibilidad que se presenta en forma positiva, negativa, cuando estamos hablando de un tercer adquirente de buena fe.
y a título oneroso, donde el acto que se celebró era nulo el anterior, ¿no es cierto? Pero si la adquirió de ese adquirente en virtud de un acto nulo, vamos a encontrarnos con que este adquirente tercero o subadquirente, si es de buena fe y a título oneroso, va a paralizar la acción de nulidad y en consecuencia se producirá lo que conocemos como adquisición legal, una de las tantas adquisiciones legales. También claramente tenemos una adquisición legal en los casos que a veces preocupan mucho al notariado y a veces a los abogados, ¿no es cierto? Preguntas que dicen, bueno, pero yo tengo el sucesorio, acá tengo la declaratoria, ¿cómo tengo la posibilidad de tener la certeza que no va a aparecer otro heredero reclamando? Decididamente está amparado. Estaba antes en el 3430 y está hoy en el Código Civil y Comercial, que quien adquiere del heredero aparente, en tanto sea de buena fe, si adquirió a título oneroso, la ley lo ampara. Por eso hablamos de adquisición legal y la factibilidad de poder repeler cualquier tipo de reclamo. En este caso, tengan presente que tanto el Código derogado como el actual establece una diligencia clara para este adquirente. A veces la buena fe tiene una diligencia que la tenemos que investigar o que no nos queda claro, o que tenemos que utilizar distintas normas en materia de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero acá tenemos una diligencia clara cuando adquiero del heredero aparente. Y la diligencia clara está en el estudio del expediente. El estudio del expediente, sea digital, sea en papel, sea como se plantea en cada demarcación territorial, donde me determina en forma clara que no hay presentaciones de otros herederos que quieran o aleguen igual o mejor derecho con fecha anterior a la celebración de la escritura pública. O sea que acá la diligencia va a caber en cierta medida en un asesoramiento correcto que tiene que brindar el escribano y fundamentalmente también en un estudio de títulos claros de este expediente para determinar y no dejar dudas de que este heredero es el heredero aparente y que en consecuencia puede transmitir en tanto y en cuanto entonces este adquirente adquiera a título oneroso. Otra adquisición legal también la tenemos de aquel que adquiere del demente, cuando este demente tiene no tiene sentencia o tiene sentencia. Hablamos de un demente hoy incapaz o con capacidad restringida, se aplicarían las normas del artículo 44, 45 del Código, ¿no es cierto? Incapaz o con capacidad restringida. Y en este caso vamos a encontrarnos que si esa sentencia no está publicitada en el registro civil y de las personas, y esa situación de incapacidad del sujeto interviniente no es notoria, el adquirente también va a quedar amparado. El adquirente también está amparado por la ley. Acá tenemos claramente un acto nulo que, no, sin embargo, va a determinar a que la ley beneficie, ¿no es cierto?, a este adquirente. Sobre esto después vuelvo, quiero ir ahora puntualmente a la casuística que me lleva a distinguir en el estudio de títulos la diferencia en los vicios que pudieran aparecer en el acto de las partes, el acto documentado, y el vicio que puedan aparecer en el acto notarial. Tomando a Cini, ¿no es cierto?, y a Carmiño Castaño, acto notarial, que concretamente importa como resultado esta escritura pública. Esto me lleva entonces a que yo, como escribano, tengo que estudiar las dos cosas y calificar ambos. Y me puedo encontrar con un acto nulo, como es aquel celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida sin la correspondiente autorización que marca la ley, y una escritura perfectamente válida. Lo que no quita que indudablemente tenga que buscar la vía de saneamiento que corresponde. En los casos de los incapaces, de hecho, claramente estamos en una nulidad relativa y en consecuencia la vía de subsanarlo sería la confirmación.
del acto cesado el vicio. En el caso de el acto válido, pero la escritura nula, el acto válido, pero la escritura nula, acá tenemos que distinguir que puede haber en la escritura una nulidad formal o una falsedad. Todo esto está determinado en las normas del código. Lo digo porque en realidad las nulidades son expresas, aún las que se llaman implícitas no dejan de ser expresas. Los jueces no pueden inventar nulidades, pero sí es imprescindible que los jueces las declaren. Y esto también tenemos que tener conciencia desde el notario, ¿no es cierto? El notario puede decir, ah, no, pero acá hay un vicio que deriva, sí, pero la nulidad tiene que ser declarada por el juez. El código hoy es clarísimo cuando dice, toda nulidad debe ser sustanciada. De tal manera entonces que en principio estamos en presencia de actos que de tener algún vicio tendremos que marcar el vicio y la declaración de nulidad va a quedar dentro de la órbita judicial. Esto no quita a que me lleve en todos los casos a ir al juez, sino que indudablemente nosotros sabemos que vamos a encontrar las vías de subsanación, y por eso la clase de hoy, en el ámbito notarial, de aquello que es posible. No todo es posible, pero sí una buena cantidad de casos son perfectamente posibles. Con respecto a la nulidad del acto, la nulidad de la escritura, tenemos que tener claro que no hay una proyección en el acto si la escritura es nula. Si la escritura es nula y el acto es válido, en principio vamos a encontrarnos con la factibilidad del reotorgamiento, pero concretamente no va a haber nulidad del acto, documentado acto de las partes, a menos que se trate de una forma impuesta por la ley con el carácter que llamamos en la clasificación solemne absoluta y que los escribanos identificamos perfectamente cuando nos estamos refiriendo a un título de donación de inmuebles, hoy también muebles registrables, de acuerdo al 1552. En este caso sí, estamos hablando de una donación de inmuebles o muebles registrables, donde la ley me exige la escritura pública para que el acto valga, decididamente me va a arrastrar la nulidad de la escritura al acto. En los demás supuestos esto no se da. Cuando estamos hablando de una compraventa, de una permuta, cualquiera de los otros negocios que importan el camino para la adquisición del derecho real sobre inmuebles. Estamos en títulos y por eso me estoy refiriendo exclusivamente a inmuebles. Serían todos aquellos contratos que la forma de la escritura pública señala el 1017, ¿no es cierto? Y que indudablemente vamos a hacer, en este caso, vamos a tener necesidad de instrumentar la escritura pública para que el acto tenga eficacia plena. Vamos a encontrarnos entonces con que la nulidad de la escritura me puede llevar a la posibilidad de ir a una mutación formal que menciona el artículo 294. Esa escritura nula, suscripta por las partes, valdrá como instrumento privado. Y esto va a permitir entonces, en virtud de este acuerdo, de este negocio, ¿no es cierto?, que las partes realicen la escritura pública, otorgando el acto, porque el otro no fue otorgado, ¿no es cierto?, y decididamente por la nulidad de la escritura, o también la posibilidad de, en el caso que las partes se niegue, que una de ellas se niegue, demandar por escrituración, que es la solución que hoy trae el artículo 1018 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nosotros lo teníamos y lo tenemos casi todas las provincias del país en las normas procesales, y que por supuesto del Código de Vélez las deducíamos también por el 1185, 1187, 505, etc. Bueno, clarificando el tema de la invalidez de la escritura, y voy a empezar por acá, empezamos con el soporte, protocolo. Por ahora tenemos protocolo papel, no tenemos protocolo digital en el país. Esto lleva entonces a que nos
tengamos que ajustar expresamente a las que establecen las normas del Código Civil y Comercial en materia de escrituras públicas. Me concentro en escrituras públicas porque estamos hablando de títulos de adquisición de derechos reales, ¿no es cierto? También hoy tenemos normativa de actas. Lo que es relevante es que todos los requisitos que se refieren a la escritura pública en el artículo 305, y que indudablemente el escribano los debe cumplir, porque también el caso de que no lo haga va a ser objeto de una sanción disciplinaria cuando el inspector revise el protocolo. Todos esos enunciados del 305 no van a generar su omisión o su error en una nulidad de la escritura. Las nulidades son de interpretación restrictiva, por consiguiente, cuando hablamos de nulidad de escritura pública, tenemos que ir al 309 del Código Civil y Comercial, que reemplazó el 1004, ¿no es cierto? Y a los artículos que se refieren a instrumentos públicos, ¿no es cierto?, que son todos los que regulan el tema de la competencia del escribano público en sus distintas versiones. Me voy a referir a la más relevante, ¿no es cierto?, y fundamentalmente también a los requisitos que debe tener el instrumento público para valer. ¿Qué es lo que tengo que considerar de acuerdo a protocolo o soporte? Primero y principal, el artículo 300 es claro. El artículo 300 dice que el protocolo se forma por todos los folios en el orden que establezcan los colegios notariales. Hay una remisión a las normas orgánicas. Por consiguiente, yo estoy dentro de la corriente de opinión que sigue existiendo el deber de controlar la correlatividad en el protocolo, ¿no es cierto? Por más que no tengamos una norma como el 1005 del Código Civil y Comercial, Civil de Vélez. Cuando hablo de la correlatividad también, y esto lo hemos tratado en Jornadas Nacionales de Derecho Civil en La Plata, en el año 2017, pasa todo tan rápido, no puedo creer, 5 años ya, tuvimos la oportunidad de plantear, y esto prácticamente quedó como despacho de mayoría, que la correlatividad no está dada solamente por el tema de el lugar donde el protocolo debía estar por la numeración de la foliatura, ni también solamente por la numeración de la escritura. Es un requisito que se impone, ¿no es cierto?, a través de las leyes orgánicas notariales. La correlatividad se da por la foliatura, por el número preimpreso que tienen la mayoría de las provincias en las fojas cuando ya las adquirimos, por el número de escritura que le va a asignar el notario, por la fecha. Esa correlatividad, indudablemente, de haber un problema con el año, que cuando estamos trabajando con los sistemas actuales es muy común que tengamos un error en el año, un error material en el año. Entiendo que no debe ser observada, no hay conflicto, salvo, vuelvo a repetir, cuando esa correlatividad en la fecha deriva en un acto fraudulento, o sea que en principio, si se dan todas las otras correlatividades y no hay ningún problema en cuanto a documentos que se anexen al protocolo, certificados, validez, etc., no tengo que plantear ninguna duda por la falta de correlatividad. Es más, yo estoy dentro de la corriente de opinión que los errores que puede haber en la foliatura los salve el escribano con una firma y sello, ¿no es cierto?, el raspado, y que incluso el número de escritura, más allá de la comunicación a los colegios que exigen generalmente todos los colegios del país, se puede subsanar por nota marginal. Ahora, ¿qué pasa, no es cierto?, si hubo un error en el protocolo cuando lo imprimí? La reimpresión, que a veces pasa, no imprimí el protocolo, sino que estoy sacando la copia de ese protocolo, ¿no es cierto?, y pongo en la fotocopiadora la foja,
y de pronto sale sobrescrita. De estar partes esenciales sobrescritas del protocolo, digo partes esenciales del negocio, en el protocolo, acá estoy como con la pérdida de una foja o la destrucción de una foja. Acá tengo que hacer un acto de reconstrucción con la intervención de todas las partes. En mi opinión, esto se puede hacer en sede notarial sin ningún tipo de conflicto. Entonces, pérdida o extravío reimpresión en partes esenciales del negocio que me impiden, por supuesto, la lectura. Acá tengo la posibilidad de ir a una reconstrucción de la escritura con la participación de las partes del negocio documentado y, por supuesto, del escribano. ¿Qué pasa en el caso de falta total de fecha? Falta total de fecha y falta total del lugar. Estas son las causas que el 309 señala como escritura nula. Y acá entonces me encuentro con dos corrientes de opinión. Una que parte de Pelosi y que la siguieron Acquarone, María Acquarone, también Orelle, lo acaba de escribir en su último libro, ¿no es cierto? Estaríamos en el caso de la falta total de la fecha, falta total del lugar, en el texto escriturario que sería el encabezamiento, ¿no es cierto? Para ellos, en una nulidad relativa y por tal posibilidad de confirmar el acto. Esto no es lo que opina la mayoría de la doctrina. La mayoría de la doctrina entiende que cuando hablamos de vicios en la escritura pública y puntualmente los que menciona el 309, que ahora me estoy refiriendo a falta total de lugar y fecha, la nulidad es absoluta. Por tratarse de un instrumento público hay un interés general, no el interés particular de la parte, que sería lo que sostienen que es una nulidad relativa, sino un interés general. Y en consecuencia, al ser una nulidad absoluta, no tenemos la posibilidad de la confirmación de la escritura, sino que en última instancia lo único que nos cabe es la reconstrucción del acto. Reconstrucción del acto. Vuelvo a repetir, falta de lugar y fecha total. No parcial, cuando me falta el año solo, pero tengo identificado los otros elementos y puedo determinar el año por la anterior y la posterior, no voy a hacer este planteo. Cuando tengo un lugar incompleto, tampoco voy a hacer este planteo. Estamos hablando de la falta total y la posibilidad entonces de la reconstrucción, ¿no es cierto?, del acto. En materia de falta de firma de la escritura, que lo menciona, aparte de mencionarlo el artículo 296 en materia de instrumentos públicos, después lo repite en materia de escrituras públicas. Este artículo lo comenté en el Código de Clusellas y siempre dirigido por Clusellas y siempre digo mal el número. Es el que habla de falta de las firmas, el 290. Le dije mal el número. 290, inciso B. Cuando estamos hablando de falta de firma, fíjense que el 290 habla de la firma del oficial público como un requisito esencial para la validez del instrumento y la firma de las partes. Y después el 309 también hace hincapié en la falta de la firma de las partes. Sin embargo, la corriente mayoritaria sostiene que no se trataría solo de partes, sino que se trata de la falta de la firma de cualquier compareciente a la escritura, sea parte o no. Falta de la firma de cualquier compareciente de la escritura, sea parte o no. Si nosotros ajustamos a esta interpretación de la falta de la firma de las partes, no tendríamos que observar una escritura donde la firma que falta sería del cónyuge que prestó el asentimiento
en cuanto a criticar una escritura nula, estoy hablando, será después el planteo de la nulidad por falta de asentimiento, pero la falta de la firma de la cónyuge no es parte en el negocio. También se dio casos jurisprudenciales, y por eso digo que a veces hay que judicializarlo y no resolverlo tanto en sede notarial, de compraventas con hipoteca simultánea, cuando antes así se hacía. Hoy por hoy la mayoría de los bancos la piden por escritura separada, hace años, no hoy por hoy. Pero bueno, concretamente cuando se hace la misma escritura, distintos actos, ¿qué pasa si un acto tiene la firma de las partes de ese acto, pero falta la firma del otro, la parte del otro acto? Claramente es común la falta de la firma del acreedor hipotecario. Y acá en este caso pueden darse situaciones donde cuando voy a analizar este título, planteo una nulidad de la escritura porque falta la firma del acreedor hipotecario, en tanto pueda, por supuesto, individualizar las firmas por el trazo, que es legible el apellido, esto también es importante. Y la deuda por la cual se garantizaba la hipoteca ya se extinguió, es más, la hipoteca fue cancelada. Entonces, es como la nulidad por la nulidad misma, dejar este adquirente sin título, cuando en realidad esta omisión ocurre de una firma de otro acto que se celebró en forma simultánea. Esto lo trajo en la academia hace muchísimo tiempo Solari Costa. Y después fue apoyado por bastantes académicos, mi postura es la de Solari Costa. Esto quedó también resuelto en la Jornada Nacional de Derecho Civil, que se refirió al documento notarial en el año 2017, y ahí fueron 8 votos contra 7, reconociendo una corriente mayoritaria, la de 8 votos, ¿no es cierto?, que estábamos en una escritura nula por faltar cualquier firma del compareciente, entendiendo que la nulidad de la escritura es no solamente absoluta, sino total. Quienes hacemos valer la escritura cuando falta la firma de quien no es parte, o de varios negocios y de un interviniente en uno de los negocios y el otro firme, aceptamos la nulidad parcial. Otra situación que también está perfectamente legislada en el Código Nuevo, la clasificación de total y parcial, que como ya la teníamos del régimen anterior, no me voy a detener, pero que indudablemente también es sumamente vital para resolver el tema de criticar o calificar un error dentro de una escritura. ¿Qué pasa si falta la autorización del escribano? La firma del oficial público en el caso del 291, la firma del escribano en el caso del 309. Acá no hay escritura. Una corriente muy importante habla de que en realidad hay inexistencia y no nulidad. Otros sostenemos que claramente hay una nulidad absoluta, y lo trae sin ninguna duda el artículo 309. Falta de la firma del notario, nulidad absoluta de la escritura. De tal manera que en estos casos no nos queda más que la reproducción del acto notarial. La reproducción del acto notarial, que lo podemos resolver, en mi opinión, en sede notarial. La falta de firma a ruego, lo menciona el 309, lo menciona el 291, inciso B. Cuando hay un firmante que no puede o no sabe, es necesario el firmante a ruego. Acá tenemos justamente un caso que les comentaba antes, donde se judicializó en el fallo Maristani, en la Cámara Nacional Civil, hace ya como 10 años, ¿no es cierto? Y después se repitió en fallos jurisprudenciales de acá de Capital, que la parte ante el estudio de título de una escritura del año 65, no me acuerdo si era 63, 62 o 65, pero vamos a ponerle la fecha, que había tenido que llegar por el estudio de título del escribano irremediablemente, porque sabemos que en los estudios de título tenemos que ir al acto traslativo, aun cuando pasaron más de 20 años hay que ir al acto traslativo.
En este caso ese titular había fallecido, se había tramitado el sucesorio, después falleció la mujer, se tramitó el sucesorio, eran todos actos declarativos. En consecuencia, cuando el heredero de la cónyuge, heredero testamentario sobrino, va a vender el inmueble, advierten en el estudio de antecedentes la falta de la firma del firmante arruego. Estaba la impresión digital porque esta adquirente, esto también es relevante, adquirente, había estampado la impresión digital porque no podía firmar, pero faltaba la firma del firmante arruego. En este caso, en una sentencia que les puedo garantizar que cuando la leí me costó, me descolocó, claramente nosotros acá que tenemos un señor sin título, y en consecuencia, ¿qué es lo que le cabe a este sujeto? Iniciar una prescripción adquisitiva para tener título, porque si no tengo título traslativo, porque la escritura es nula por falta de la firma, tenía que iniciar un juicio de prescripción adquisitiva. En vez de iniciar el juicio de prescripción adquisitiva, inicia esta acción meramente declarativa, y los jueces llegaron a la convicción por las pruebas aportadas que no había ninguna duda de que ese adquirente que no contó con la firmante arruego, ¿no es cierto?, se había comportado como dueño, había estado en posesión del inmueble por más de 60 años, había constituido una hipoteca, porque el escribano que hizo la hipoteca no hizo el estudio de títulos, o sea que hasta había constituido una hipoteca, se había presentado copia de ese título en 2 expedientes sucesorios y nadie había dicho nada. Por consiguiente, acá estamos en una situación donde los jueces dijeron es inexplicable que se mande a este sujeto al proceso de prescripción adquisitiva con los tiempos y los costos, cuando claramente no hay duda de que este adquirente adquirió con ese título. El fallo Maristani, les vuelvo a repetir, es un fallo que se repitió acá en Capital Federal por otras cuestiones y con la misma solución, y esto es lo que lleva entonces a cuando hay dudas por falta de firmas, ¿no es cierto?, sobre todo, judicializar, y judicializar, entiendo, a través de la acción meramente declarativa, en tanto y en cuanto se den certeza absoluta por las pruebas aportadas de que este señor participó en el acto de adquisición, aun cuando ese título o escritura es nula. Por supuesto, también tenemos la nulidad de la escritura por falta de competencia del notario. La falta de competencia, tal vez la más complicada en razón del tiempo, fíjense que el código me valida, ¿no es cierto?, cuando no es en el caso de una destitución o una suspensión, si no hubo notificación fehaciente, todos los actos que celebren ese periodo son válidos. También en el caso de falta de designación o error o vicios en la designación del escribano, si es tenido por tal, estos actos van a ser válidos. Esto estaba en el esquema de Vélez y hoy lo repite el Código Civil y Comercial. O sea que competencia en razón del tiempo, competencia o capacidad, ¿no es cierto?, no tiene tantos conflictos. Lo que sí tiene conflictos, en mi opinión, es la competencia en razón del parentesco, que estaba regulada en el Código de Vélez y que hoy, por supuesto, también la tenemos regulada en los artículos de instrumentos públicos, y concretamente me estoy refiriendo al artículo 294. Este artículo trae un tema, ¿no es cierto?, que en su momento, ya saben todos, que fue bastante discutido por parte de la doctrina, pero en realidad la doctrina en mayoría, D'Alessio, Orelle, yo también en el código comentado dirigido por Crusellas, me expedí, ¿qué pasa cuando hay un interés del notario? Indudablemente la escritura es nula. ¿Qué pasa cuando hay un interés del pariente, del notario? También la escritura sería nula. En este caso sería un parentesco en el Código Nuevo dentro del cuarto consanguíneo segundo de afinidad. Pero también el Código incorpora hoy al conviviente, además del cónyuge. O sea que también
hay vicio en la competencia, 291 les dije, ¿no es cierto? Es de ningún valor el instrumento autorizado por el funcionario en asuntos en que su cónyuge, su conviviente, parientes dentro del cuarto grado, segundo de afinidad, se encuentren personalmente interesados. El juego acá es la imparcialidad. Sabemos que el notario tiene que ser imparcial. Y el juego acá también está, no solamente en el interés personal y el interés del parentesco, sino que decididamente es una desviación de poder que puede llevar indudablemente a favorecer a determinados sujetos que intervienen en este negocio. Esto es lo que lleva entonces a la declaración de nulidad, y particularmente la mayoría de la doctrina está con que la nulidad es absoluta. Lo que ocurre es que decididamente en estos casos tiene que haber una sustanciación, porque podría ser, o sea, acá claramente hay un acto anulable, aunque hoy no tengamos la clasificación de anulable en el código, ¿no es cierto? Porque va a tener que dirimirse judicialmente si verdaderamente se generó un interés o no. De tal manera que nosotros en principio al hacer el estudio de títulos, ni aun cuando tuviera el mismo apellido el compareciente, el mismo apellido del notario, tenemos que dudar de la falta de calificación de este notario sobre la competencia para poder intervenir en los términos del 291 del Código Civil y Comercial. Quiero que también tengamos presente que este problema se me presenta, aunque no haya una norma expresa, cuando son actos celebrados por el adscripto en el protocolo del titular y parientes del titular, o por el titular con parientes del adscripto, ¿no es cierto? Acá se entiende que la incompetencia va al registro, no al sujeto, y en consecuencia es una postura que se mantuvo por el notariado durante todo este tiempo y que se repite en los fallos jurisprudenciales, por cuanto los jueces no hacen más que leer a los notarios cuando van a fallar cuestiones que tengan que ver con nulidad de la escritura pública. Yo les dije que, no les dije, pero saben, ya lo saben, que cuando hacemos estudio de títulos tenemos que compulsar las matrices. Cuando hablo de matrices hablo de protocolos, de expedientes judiciales. Ahora ya en expedientes judiciales puede ser que los encontremos digitales o electrónicos, de acuerdo a la demarcación, pero indudablemente tengo que ir al documento. Y lo mismo me va a pasar con un documento administrativo. ¿Y por qué tengo que ir a la matriz? Porque puede haber una discordancia entre la copia y la matriz, y de haber una discordancia entre la copia y la matriz, la que vale es la matriz. Esto se agudiza en materia de poderes. Y digo se agudiza en materia de poderes porque cuando hablamos en materia de documento falso, falsedades materiales, o sea, contrafracción básicamente, es más fácil hacer contrafracción de un poder muchas veces que de una escritura pública. A su vez, tenemos que tener presente que el artículo que habla en materia de representación o básicamente poder, de los límites del poder, en el artículo 361, limitaciones, ¿no es cierto?, también exige al tercero que contrata con el representante debida diligencia, de tal manera que la inexistencia que se refiere el artículo de un poder en el artículo 376, sumado a este 361, está determinando la debida diligencia que tiene que cumplir ese adquirente que contrata con el representante, ¿no es cierto?, ante la existencia de este poder. Y fundamentalmente, compulsar la matriz no solamente por el tema de que contenga las cláusulas que están en la copia, porque puede ser que se haya trasvasado con otras facultades, sino también fundamentalmente para tomar conciencia de la existencia de revocatorias de esos poderes o limitaciones que se hayan comunicado al escribano que tiene en su custodia ese protocolo, de tal manera que la publicidad cartular va a completar entonces
esta necesaria diligencia. Otra situación clara de falsedad se va a dar ante la falta de salvado de las partes esenciales. Falta de salvado de las partes esenciales. Acá también tenemos que tener presente, es imprescindible el salvado de puño y letra del escribano, luego de leída la escritura, y antes de las firmas, esto lo remarco, están en las leyes, en la Ley Orgánica de Provincia lo dice expresamente, ¿no es cierto? Pero hoy también lo tenemos en el 305. ¿Por qué? Porque indudablemente cualquier agregado, salvado, entrelineado, está generando una falsedad de la escritura, cuando ya fue firmada por las partes. De tal manera entonces que tengamos presente este tema, ¿no es cierto? Y fundamentalmente la calificación del salvado que solamente es necesaria de las partes esenciales del instrumento y no de cualquier otra palabra o entrelínea que pudo haberse incorporado y que no hacen a las partes esenciales. Pero también a esta altura, si estamos con las escrituras públicas, sería conveniente que repasemos, aquellos notarios que hace muchos años que están en el ejercicio lo tenemos muy claro, ¿no es cierto? La oportunidad, cuando hablamos de subsanación, la oportunidad en donde se pueden presentar estos errores en el texto escritural. Ya no hablo de vicio, hablo de errores. En principio estamos con la redacción de la escritura, el escribano concurre a la mesa de firmas y lee la escritura. En el caso de que haya una persona con imposibilidad de escuchar, bueno, tendrá que hacérsela leer. Pero concretamente hay una lectura. A partir de esa lectura o concluida la lectura, puede ser que las partes reclamen que contiene errores esa escritura. A partir de acá, antes de la firma de las partes, nosotros podemos agregar cualquier cantidad de cláusulas que pretendan las partes modificar sin ningún problema. Y van a ser perfectamente válidas. Todos esos agregados que se hacen a continuación del leo, ¿no es cierto? Pero antes de la firma van a derivar entonces en una posibilidad de subsanación de todos los errores. Puede pasar que leyó, firmaron, y antes de autorizar el escribano la escritura, las partes aleguen de que hay un error. En estos casos nosotros tenemos que tener en cuenta que antes de la autorización es perfectamente posible volcar todas las cláusulas que pretendan las partes rectificar del texto escriturario. Y esas cláusulas van a ser, o ese texto va a ser firmado nuevamente por los comparecientes para después autorizar el escribano. ¿Qué pasa si la escritura ya fue autorizada? Si la escritura ya fue autorizada y se advierten errores, acá también entonces tengo que ver si la escritura no se mandó a inscribir o si la escritura se mandó a inscribir. No mandándose a inscribir, es importante entonces distinguir cualquier tipo de subsanación a las que ahora me voy a referir, que puede ser por nota marginal o por escrituras complementarias que pueden ser rectificativas, aclaratorias, ampliatorias, ¿no es cierto? Y que concretamente van a ser acompañadas conjuntamente con el título, o también puede ser por nota marginal. ¿Qué pasa si ya se registró? Si la escritura ya se mandó a inscribir y se registró, y ahí advierto el error. Pues entonces acá tendré que hacer la rectificación mediante nota o nota marginal si correspondiera. Ahora vamos a repasar juntos cuándo corresponde nota marginal. O escritura sin compareciente, que entra dentro de del mismo ámbito, ¿no es cierto? O si es necesaria una escritura complementaria, la que será mandada a inscribir porque tuvo proyección registral esa subsanación que están realizando las partes. ¿Qué puedo subsanar? ¿Por nota marginal
o por escritura sin compareciente. Escritura sin compareciente. Claramente lo que puedo subsanar por nota marginal es todo lo que tenga que ver con constancias del notario. Quienes utilizamos ya el modelo moderno, las constancias del notario van al final y resulta mucho más fácil entonces poder ubicar lo que podemos subsanar por nota marginal. Todo lo que tenga que ver con certificados catastrales, registrales, lo que tenga que ver con el tema impositivo, ¿no es cierto? Todas esas manifestaciones del notario que están en la parte de hago constar o constancias notariales son los que pueden subsanarse sin ningún problema por nota marginal. Podría también subsanarse por nota marginal aquellos datos personales de los comparecientes en tanto se trate de datos objetivos y siempre y cuando el escribano tenga los documentos que le aportan ese elemento, ¿no es cierto? A veces puede ser la cuitocuila o CDI, ¿no es cierto? A veces puede ser un error en el número de documento, pero resulta que agregó la fotocopia del DNI que le exhibió para acreditar identidad. En consecuencia, en estos casos, ¿por qué no ir a la nota marginal? Y por supuesto, también podría, por nota marginal, lo que tenga que ver con un tracto abreviado que se olvidó de copiar, o una descripción de una planimetría. Si en el texto escriturario está determinado el objeto, hay una designación de la planimetría, pero omitió la descripción de esa planimetría, entonces entiendo que también podría completarse por nota marginal o escritura sin compareciente, en este caso porque seguro que los márgenes no me van a alcanzar. ¿Qué es lo que necesariamente tengo que hacer por escritura complementaria? Por escritura complementaria va a ser necesario realizar todo lo que tenga que ver con alteraciones a los elementos del negocio y de todo lo que tenga que ver con declaraciones del compareciente. El escribano redacta, pero en cierta medida redacta. Habla él, hablan las partes. Cuando hablaron las partes, ahí no puedo meterme como escribano a hacer una subsanación, sino es por escritura complementaria, que podrá ser unilateral o bilateral. Bilateral si lo que estoy alterando son los elementos esenciales. Unilateral si son declaraciones que no hacen a elementos esenciales del negocio. Estoy hablando de elementos esenciales, modificación del objeto, situaciones del precio, condiciones de forma de pago, etc. Esto tiene que ser cualquier modificación por error material con una escritura complementaria bilateral. Ejemplos claros de unilateral, la omisión del estado civil o el error en la declaración del estado civil, la nacionalidad, el origen del dinero, el origen de los fondos. Bueno, hoy tenemos un artículo que nos complica bastante sobre el origen de los fondos, ¿no es cierto? Acerca de quién debe comparecer, concretamente el otro cónyuge. Esto lo tengo que tener perfectamente claro cuando estoy hablando de subsanaciones, de escrituras que ya fueron autorizadas y que se desliza el error y que puede ser, vuelvo a repetir, por una advertencia del mismo notario o por la misma parte cuando lee la copia en su casa tranquila. Y viene a la escribanía, no me pusiste italiano, me pusiste argentino. Esto pasa. Pasa porque no somos dioses, pasa porque somos humanos, y entonces los humanos nos equivocamos. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que estas notas marginales el escribano las debe poner, como dicen las leyes orgánicas notariales, al margen o al final, después de la firma, con lugar y fecha. No tiene que ser la fecha de la escritura. Esto es una obviedad, pero en muchas consultas me lo preguntan porque dudan. Por supuesto que va a ser el día que pone la nota marginal, no tiene por qué falsear, estaría incurriendo en una falsedad ideológica, ¿no es cierto? Entonces, nota marginal con lugar y fecha en la matriz que volcará en la copia si esta copia ya fue expedida. ¿Qué pasa con el error en el epígrafe o la omisión del epígrafe de la escritura?
yo sostengo que es subsanable por nota marginal, no tengo ninguna duda. ¿Qué pasa si hay un error en el nombre? No la omisión total del nombre, un error en el nombre. Acá, evidentemente, en algunos supuestos voy a necesitar la escritura complementaria, salvo que pudiera llegar con los documentos que se agregaron en fotocopia a subsanarse por marginal. ¿Qué pasa con el carácter que intervienen los comparecientes? Y acá tengo que distinguir. Una cosa es la acreditación de la personería y otra cosa es la manifestación del carácter que interviene. El carácter en que intervienen, si es por sí, por otros y por cuántos de los otros, tiene que ser manifestado por el sujeto, de tal manera que es imprescindible una escritura complementaria, unilateral de este sujeto. La acreditación de esa personería perfectamente va a poder hacerse por nota marginal, si es que el escribano omitió los datos pertinentes, ¿no es cierto?, para individualizar esta documentación habilitante, que hoy tenemos un artículo 307 que es bastante relevante, porque nos cambia un poco el esquema, de la necesidad que el escribano tenga la copia, la primera copia de esta escritura, sobre todo en materia de poderes, ¿no es cierto?, la primera copia, y no que pueda valerse con copias certificadas por otros notarios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, de tal manera entonces que tendremos que agregar esa copia si ese poder fue para ese negocio solamente, o tendremos que agregar una copia certificada por el autorizante si el negocio comprende varios actos, no solamente el que se está ejecutando. En estos casos yo aconsejo como escribana hace mucho tiempo por la publicidad cartular volcar nota marginal qué acto se hizo de los que enumera este poder, porque sabemos que hay poderes que van a ser dados, como dice el artículo 275, en términos generales, pero con facultades especiales, ¿no es cierto? Y pueden ser más de una esas facultades especiales, o comprender más de un negocio, más de un objeto, ¿no es cierto?, con distintos negocios. Bueno, voy a dejar tiempo para las preguntas sobre el tema de los errores o vicios de la escritura para ir a... yo por la hora, ustedes me dicen, porque la verdad que me parece que me pasó un poquito. Voy a ir rápido a lo que tenemos que ver de los elementos del acto. Sujeto, incapaces, necesidad de autorización judicial. Hablamos de incapaces de hecho, ¿no es cierto? Artículos 22, 25, 24, 30. En materia de menores de edad tenemos que tener presente también el artículo 692, que yo tengo una interpretación particular, pero no se las voy a dar por un tema de tiempo, pero lo pueden leer en el código comentado que dirigió Crusello. Inhabilitados del artículo 48 del Código Civil y Comercial, no comprende solo los pródigos, comprende también aquellos que presentan una alteración prolongada o importante en sus sentidos y que pueden derivar entonces esa discapacidad, ¿no es cierto?, a la necesidad de un apoyo. Hoy nosotros ya sabemos que en el caso de inhabilidades, ¿no es cierto?, también en el caso de incapaces, vamos a encontrarnos con la figura del apoyo. Bueno, esto lo saben muy bien por Alicia, así que no quiero ni meter. Después tenemos los incapaces de ejercicio, los llamados incapaces de derecho, y acá en los estudios de título tenemos que tener muy presente que los progenitores con los menores que tienen bajo sus cargos no pueden realizar más que un contrato de donación, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que importe actos de disposición. Que los tutores y curadores necesitarán la autorización judicial pertinente. Si hablamos de actos de disposición.
Y me detengo en los inhabilitados para contratar del artículo 1001 y 1002, porque en realidad fue un artículo muy desgraciado, el del 1002, con una enumeración muy amplia, porque abarca todo tipo de contratos y en todos los tiempos, porque fíjense ustedes que cuando el 1002 habla de actos celebrados por donde está interesado el funcionario público, no habla solamente de los actos en que están interviniendo en este momento, sino de los que hayan intervenido. O sea que hay situaciones realmente sumamente confusas, porque no creo que ni siquiera el funcionario público pueda tener conciencia de todos los actos donde pudo haber intervenido. Esto mismo se repite para los abogados, ¿no es cierto?, en el inciso pertinente, pero siempre y cuando se trate de bienes litigiosos, de juicios litigiosos, o sea, de litigio, no de juicios voluntarios, donde no hay litigio, no tenemos por qué hacer observaciones si interviene el abogado realizando cualquier contrato, ¿no es cierto?, con los bienes de ese proceso. Y también tenemos que tener en cuenta el famoso tema de los cónyuges bajo el régimen de comunidad, que también me trajo bastantes cuestiones porque no las tenía antes en el Código Velezano, que me prohibía determinados contratos y no todos los contratos, de tal manera que tuvimos que empezar a sacar algunos que están determinados en la ley, como puede ser el tema de la celebración de sociedades entre cónyuges, aún bajo el régimen de comunidad, que son perfectamente válidas, o también el caso del fideicomiso, aunque es discutido el contrato de fideicomiso por algunas doctrinas civilistas sobre todo, ¿no es cierto?, entre cónyuges, y también entre cónyuges entendemos posible otros contratos como puede ser de la constitución del condominio y la partición del condominio, esto derivado del 482 del Código Civil y Comercial de la Nación. En materia de objeto, y con esto dejo porque si no, no vamos a poder ir a las preguntas, en materia de objeto tengan presente la necesidad de la determinación del objeto en materia de escrituras que tengan por la finalidad la transmisión, constitución o modificación de un derecho real. En realidad el que menos cambia es el objeto, pero cuando cambia me genera problemas muy serios, que es cuando hay una división, anexión, unificación, donde decididamente tengo que tener muy en cuenta la planimetría registrada, pero fundamentalmente también la descripción correcta que haga el escribano de esa planimetría, ¿no es cierto? Tengo que ver la coincidencia entre el inmueble civil, que sería el del título, con el inmueble catastral, que es lo que me sale la cédula catastral, y el inmueble registral, que es lo que consta en la matrícula, para que cualquier diferencia que pudiera surgir, ya la pido, la rectificación de la matrícula antes, ¿no es cierto?, o simultánea, perdón, con la celebración del acto y evitar los conflictos. Tengo que tener presente la característica de los accesorios con el principal, como si transmito el principal se transmite el accesorio, y de pronto si no hay ninguna advertencia, y en la escritura se transmitió la unidad funcional y no se incluyó la complementaria, pero en realidad fue objeto de negociación, ¿por qué no hacer una escritura complementaria dejando aclarado las partes de que comprendía también la complementaria? No estamos hablando de un objeto, estamos hablando de un accesorio. Tengo que tener en cuenta la factibilidad de la contratación sobre cosas litigiosas que menciona el artículo 1009, en tanto describa perfectamente la medida cautelar, ¿no es cierto?, del cual deriva publicitada en el registro, y quede a salvo entonces este acreedor frente a este adquirente que debe tomarla a su cargo. Tengo que tener en cuenta también enajenaciones que se pudieran hacer de bienes de dominio privado del Estado con la debida representación de la autoridad pública, por cuanto los bienes privados del Estado están en el comercio. Y con respecto a el saneamiento del acto, tengo que tener perfectamente claro la diferencia entre la confirmación, la que me referí, que es cuando estamos en presencia de un acto nulo, nulidad relativa, de la ratificación, que es el acto jurídico unilateral que lleva adelante el sujeto
en el caso de apoderamiento sin facultades o facultades insuficientes, o también en el caso de la figura de la gestión de negocio. Esa ratificación realizada por el sujeto va a sanear perfectamente el acto realizado por el gestor, o por bueno, en el caso del gestor está en su cabeza el negocio, con la ratificación se desplaza, pero concretamente en el caso del apoderamiento sin facultades, o limitando esas facultades, o en el caso de contrataciones consigo mismo por el 361, el saneamiento que puede operar por la ratificación, que deberá hacerse en la forma del negocio principal y en principio en cualquier tiempo. Digo en principio porque de haber fijado plazo será dentro del plazo, pero si no, en cualquier tiempo. Y tengo que saber como escribano en el asesoramiento que tratándose de ratificación, concretamente, podrían haberse trabado medidas cautelares, ¿no es cierto? Y sobre todo esto en materia de gestión, que tengo que resolver el tema con anterioridad. Cuando hago la ratificación, existiendo medidas cautelares, va a tener que aceptar esas cautelares, ¿no es cierto? El registro no tiene posibilidad de hacer ningún tipo de remoción. Lo que indudablemente sí se puede dar es que se plantee una acción judicial previa para la remoción o la sustitución de esa cautelar, si es que el gestionado no pretende aceptarlas por cuanto no son medidas cautelares que le afecten a él. La convalidación sería la subsanación que menciona el Código Civil y Comercial en reales en el artículo 1802 y que concretamente determina la posibilidad que si yo adquiero un derecho real y el que me transmitió no tenía facultades para transmitir o concretamente esa transmisión no correspondía, si posteriormente adquiere, se convalida la transmisión hecha también con efectos retroactivos. Prescripción adquisitiva corta y larga, indudablemente es necesaria sustanciarla. Acá no estoy saneando el título, estoy determinando la adquisición del derecho real. Justamente no tengo título, por eso tengo que ir a los modos de adquisición originarios. ¿Está claro? Cuando digo sustanciarla, es que indudablemente puedo yo interponer, podría interponerse por acción o podría interponerse por excepción, ¿no? Tanto una como otra. De tal manera entonces, que acá nos vamos a encontrar con una vía de adquisición que me menciona el propio Código de Derecho Real, pero ¿por qué debo sustanciarla? ¿Por qué no puedo calcular? Ya pasaron 20 años, no me importa, porque indudablemente tengo que generar el título, y es la sentencia del sucapión mi título, en este caso en la prescripción larga, y en la corta sería mi título, pero que tengo que determinar por el juez que claramente no ha habido causales de suspensión o de interrupción que menciona el propio código y que alterarían concretamente la imposibilidad de contar el plazo de los 10 años o de los 20 años desde la fecha de esta posesión que se pretende alegar o se pretende plantear para la adquisición de mi derecho. Bueno, creo que me pasé un poco, porque era hasta las 7, ¿no?, que tenía que exponer. Decime, Sergio, Verónica. No, está muy bien. Está perfecto. Estamos bien. Ahora podríamos ver si hay algunas preguntas que podamos hacer. Ha sido, la disertación realmente creo que cubrió todos los aspectos de un tema que es amplio. Me faltó forma, se las debo, pero bueno, está en mi libro. Pero bueno, si vienen preguntas, lo podemos aclarar. Bueno. Hay alguna escrita, no sé si vos las tenés. Vos si no, las podemos leer. A ver, hay una pregunta. Permiso. Andrea Orsetti. Sí. Escritura de donación donde el donatario está casado con la hermana de la escribana autorizante, ¿es nula? Escritura de donación donde el donatario
No, el bien es propio. O sea, acá el tema tenés que considerar qué interés donó al hijo. El padre donó al hijo. ¿Cómo fue la donación? Espera. ¿Quién No. donó? La habilitamos, Orsetti. Si la puede habilitar a la escribana que haga la pregunta, Escribana Orsetti. Andrea. Quiero saber quién donó a quién, y sí, indudablemente, en principio, si es al cuñado, si es a la hermana. ¿Me escuchan? Sí, Ahí está, escuchamos, Andrea. Sí, la donación la efectúa una madre a favor de su hijo y la escribana autorizante es la hermana de la esposa del donatario. La autorizante es la hermana. Claro. No, Está. No, la verdad que está un interés, hay un interés, porque si bien el bien es propio, no sería ganancial por la transmisión por donación, podría llegar a ser cuestionado un interés. No nos olvidemos que el interés puede ser económico, ¿no? O puede ser de otras cuestiones. Habría que... Esas son situaciones claras donde yo preferiría judicializar. Adriana, ¿y ahí no sería factible la reproducción del acto? No tenés donación si hablas de la falta de competencia del escribano, en razón del parentesco. Porque justamente hacer la escritura nula por falta de competencia te arrastra, es lo que le dije, nulidad refleja, te arrastra al título de donación. Claro. Entonces, lo que hay que hacer... Perdón, cuando donó, ya eran cónyuges. Yo les dije Sí, que sí. todo lo que tenga que ver con competencia en razón del parentesco, hay situaciones donde claramente tiene que expedirse el juez, porque son cuestiones que indudablemente el interés o no interés, esto se da también en materia de personas jurídicas, donde no tenemos una norma como antes estaba en el Código de Vélez. En personas jurídicas, en principio, cualquier tipo de persona jurídica donde estén mis parientes o esté yo personalmente interesado, puedo intervenir hoy, pero en mi postura. Pero ojo, porque si de ese acto va a haber un interés personal, ya no puedo intervenir. ¿Me entienden? Entonces, la valoración del interés personal o del parentesco es muy complicado, es muy complicado. Y yo, en estos casos, tengan presente, el acto no fue, porque hay una nulidad refleja si planteamos la nulidad de la escritura. No me estoy expidiendo sobre la nulidad, ojo. Puede ser que la otra entienda que no, pero es un tema, es un tema. Ahora, respecto un poco, me trae este caso al siguiente planteo. En el caso en que, por ejemplo, donante y donatario estén vivos y pudieran volver a reproducir el acto. Igualmente hay necesidad. Verónica, yo lo que te digo es que no es reproducción, es hacer el acto. Hacer el acto, sí. Un nuevo otorgamiento. Es verdad, un nuevo otorgamiento. Porque cuando hablas de reproducción es que el acto vale, no vale la escritura, y sí. Entonces incluso en la reproducción haces todo con tiempo pasado, ya compraron, ya vendieron, sí. Ya pagaron. Acá no hay acto. Sí, está bien, me expresé mal. Yo podría volver a otorgar el acto y en ese caso no necesitaría una sustanciación de la nulidad. A ver, el tema es que haces con esa escritura y ese asiento registral, si es que también la mandaron. Claro, a eso voy, porque ya el asiento registral no lo... Sí, no podés remover, por lo menos en provincia de Buenos Aires y en Cabo, un asiento registral alegando en una escritura pública que reconoces el vicio del anterior. Perfecto. En consecuencia pedís el retracto. Sino que capital y provincia, y creo que también lo debe pedir en la demarcación de ustedes en Rosario, te van a pedir en estos casos orden judicial para la remoción del asiento. Claro, porque yo no puedo desistir de un acto que no existe, que es nulo. Claro, generalmente en capital antes se aceptaba,
A mí me ha pasado de ver compraventas entre cónyuges inscriptas en CABA y que después por escritura pública reconocían los cónyuges que el acto no había ocurrido porque la compraventa entre ellos adolecía de un vicio que generaba una nulidad absoluta. Cuando hay un vicio, el acto no fue. Y en consecuencia, lo que había era la solicitud de la retractación del asiento. Pero, Sí. o sea, que vuelva el cónyuge anterior como estaba en el asiento. Sin embargo, hoy por hoy, solo la provincia de Buenos Aires no te lo acepta. A raíz de que el código habla de que debe sustanciarse la nulidad, es que te están exigiendo sentencia judicial. Claro. Entonces, Adriana, la reproducción o reconstrucción iría en las nulidades instrumentales. Claro, hay situaciones donde podés manejarte, como yo les dije, de nulidades instrumentales, donde vos podés hacer claramente una reproducción. Ahora, cuando hablas de vicios del acto o de falta de competencia en razón del parentesco, ya es un tema que tiene que ver con la nulidad de la escritura, no la del acto, pero sin embargo, no creo que te la acepten. En el caso de la compraventa entre cónyuges es el acto nulo. En el caso de la falta de competencia del notario, habría que hablar con el registro, el director del registro, si te la toman. Si es que se inscribió esa escritura. O sea que funcionaría la posibilidad de reproducir y reconstruir o de subsanar, estaría solamente circunscripta a las nulidades relativas y no las absolutas. No, las nulidades pueden ser absolutas porque la falta de la firma, si tenés a todas las partes, cuando son instrumentales, es una nulidad absoluta, no la califiques, no confundan. No. Hay situaciones de reproducción que tienen que ver también con la escritura y otras situaciones que podrían llegar a darse en situaciones particulares, pero ya te digo, no sería reproducción en el caso que me estás hablando de la donación nula, por falta de competencia, porque ahí hay otorgamiento de la donación. ¿Está claro? Perfecto. En los actos nulos, en los actos solemnes, absolutos, hay nulidad refleja. Nulidad de la escritura por las causales que mencionamos, falta de competencia del oficial público, falta de protocolo. Mirá, podría ser que la donación la haya hecho un escribano en un protocolo con fecha antedatada porque tenía los certificados sin vencer. Él habilitó los folios el día 30 y la escritura de donación la pasó con fecha 28. Esto pasa mucho. Está bien. El folio fue habilitado el día 30 y la escritura tiene fecha 28, ahí no hay protocolo. ¿Me entendieron este caso? Sí. Perfecto. Y hay muchos. Esto salta con las inspecciones. Ahí tenés que otorgar el acto, porque ese acto sin protocolo no es acto notarial. Claro. ¿Está claro? Hay más consultas, creo. Había una que leí la diferencia entre la confirmación y la ratificación. Y esto está claro en el Código Civil. La confirmación procede como vía de saneamiento cuando estamos en presencia de un acto nulo de nulidad relativa, que puede ser resuelto entonces cuando cesó el vicio y que la escritura, porque tiene que cubrir la confirmación la forma del acto principal, la escritura de confirmación debe ser otorgada por el sujeto pasivo de la nulidad relativa. Claro. La ratificación, en cambio, es un acto jurídico unilateral por el cual se asume como propio el acto celebrado por quien no estaba legitimado para intervenir. Quien no está legitimado para intervenir claramente sería aquel apoderado que no tenía facultades suficientes para la celebración del acto, que no tenía poder directamente, o sea, a veces tiene facultades limitadas y se extralimitó, a veces no tiene facultades, ¿no es cierto? Y también aquellos que intervienen sin representación, que la figura sin representación típica la tenemos en la gestión de negocios.
Entonces, no puedo yo, cuando hago un saneamiento del acto, poner confirma, ratifica, convalida. No. Tengo que ver cuándo hay confirmación, cuándo hay ratificación y cuándo hay convalidación. Y también otra vía de saneamiento que ocurre, lo que pasa es que son muchos los temas y en poco tiempo, se produce cuando hay un acto partitivo por el efecto declarativo de la partición. En principio ningún condómino puede vender toda la cosa, ningún comunero dentro de una comunidad puede enajenar toda la cosa. Sin embargo, si por efecto de la partición toda la cosa se le adjudica a él, se sanea esa adquisición por el efecto declarativo de la partición, no por convalidación, sino que es por el efecto declarativo de la partición. ¿Sí? Perfecto, hay otra consulta, la escribana Franceschina. Nancy. ¿Quién? ¿La leo yo? Sí, Ay, bueno, No, habilitale. Habilítala. No, tengo No voy al la chat. mano levantada. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, me quiero referir al artículo 1002, el inciso C, sobre los abogados. En un juicio ejecutivo, el abogado de la parte actora compra en la subasta el inmueble que estaba en cuestión en el juicio. Eran bienes litigiosos. Pero, a ver. Era un bien litigioso. Pero, ¿qué ocurre en ese caso, escribana? Espera, Nancy, primero tenés que calificar muy bien. Si entra en el 1002 inciso C o no. Porque puede ser que el litigio ya pasó. Si bien este artículo hoy me dice intervienen o han intervenido, si ya no hay litigio, no tenés situación del bien litigioso que menciona el inciso. Por otra parte, hay una corriente de opinión que parte de Borde, que yo sostuve allá en el 2005, cuando escribí Derecho Notarial, que estaríamos en presencia del libro Derecho Notarial, estaríamos en presencia de una nulidad relativa, en mi opinión. Al ser una nulidad relativa, no solamente es subsanable por confirmación, si es que el abogado entró dentro del artículo 1002, inciso C, y estamos entonces con un ataque por la nulidad, está no solamente la figura en la nulidad relativa de la confirmación, sino de la prescripción de la acción de nulidad, que son 2 años. La prescripción de la acción de nulidad en el Código Nuevo es 2 años. Acá para esto tenemos que leer los artículos 2482, a ver si estoy, 25, perdón, 82 y 83, donde justamente me plantea en el 80, no, acá me fui a privilegios, 62, 25-62. La prescripción es de 2 años, el periodo de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos. 2 años. Y los 2 años también se van a dar en acciones de nulidad que se puedan plantear por los vicios de la voluntad, ¿no es cierto? Error, dolo, violencia, o por los vicios del acto jurídico que también ocurren a los 2 años, que sería el caso de simulación o fraude o lesión. Ahora, en este caso, la litigiosidad no continúa. No veo, si no veo el expediente no te puedo decir, no sé lo que pasó. Tengo que ver el expediente. Claro, el tema es que llegamos a la subasta dentro del mismo expediente y el que compra es el abogado de la parte actora. Entonces yo entiendo que
que la litigiosidad... Sería atacable, y acá en este caso tendrás que analizar si se dan los requisitos, las cuestiones que vos analizás que entran en el 1002 inciso C, verificar si es absoluto o relativa, por lo cual también, si es absoluto o relativa, lo va a decir el juez. No te olvides que en el código te dice cuando el acto es nulo, pero la calificación de absoluta o relativa va a surgir de una sentencia judicial, porque la opinión doctrinaria en algunos casos está dividida. Pero además puedo hacer jugar esta prescripción que vos me estás comentando. Pero yo no sé si el juez va a opinar que es relativa a la nulidad. Sí, sí, por supuesto, siempre que fuera relativa. De acuerdo. Mi postura es que es relativa, la del abogado. Bien. Pero no es... Perfecto. No sé. Muchas gracias. No, nada. Sí. Sí, otra pregunta que... Adriana, yo te queríamos consultar, porque una consulta que es frecuente, ¿cómo se subsana después con el nuevo código la falta de asentimiento conyugal? Viste que hay una prescripción. La falta de asentimiento conyugal en una escritura que lo requiera, por el 456 hoy tenemos claro que el acto sería nulo, de nulidad relativa. Lo tenemos claro porque antes se discutía dentro de la doctrina si estábamos en una nulidad o en una inoponibilidad. Hoy el código reconoce que hay una nulidad y por supuesto relativa porque está dictado en presencia, en beneficio del cónyuge. Pero por otro lado, el 456 establece también otro periodo de 6 meses de caducidad que se va para planteo de la acción, que se van a contar desde que tomó conocimiento o desde que hubo una separación, ¿no es cierto? Espera que voy al 456 porque todos ustedes lo deben saber, pero me gustaría que lo leamos juntos. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los bienes dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de extinguido el régimen matrimonial. Y haberlo conocido, en mi opinión, haberlo conocido se va a dar por 2 cuestiones. La publicidad registral de ese título. La publicidad registral de ese título, que no sé si la va a lograr el escribano cuando falte el asentimiento, porque es lo primero que califica el registro. Pero bueno, supongamos que lo logró inscribir. La publicidad registral, porque este cónyuge seguro es tercero interesado de buena fe para quien tengo que registrar, y la posesión, la publicidad posesoria. Estos, en mi opinión, son hechos que van a determinar a partir de cuándo computo estos 6 meses o los 2 años de prescripción de la acción que recién vimos en el 2562. De cualquier manera, la falta de asentimiento la podés subsanar con una escritura complementaria, obviamente, o la autorización judicial pertinente. Está previsto en forma expresa el método supletorio, o sea, puede el interesado plantearlo judicialmente. Y esto a veces es necesario y no hay otra vía, porque el cónyuge no solamente no lo puede dar, que no lo quiere dar, sino que no está ausente, ¿no es cierto? O sea que todas estas son cuestiones que se miren, en este caso, del supletorio, conformidad del juez. Asentimiento judicial. Muy claro. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran levantar la mano. Ya creo que más o menos el tiempo ya está cumplido y está en exceso. No importa, si me quieren hacer otra pregunta, lo que pasa es que en el chat había 99, pero creo que eran todos del carnet y los presentes, por eso es que no había tantas, ¿no es cierto? Bueno, creo que hay alguna... ¿Se ve alguna mano? Entonces, por estos 5 minutos que nadie pregunta, una cuestión que es muy común en estudio de títulos y que los recibo yo en la asesoría. La falta de la forma. Hoy hablé de vicios de la escritura o errores en la escritura.
Pero también el problema se da cuando no se cumple con la forma señalada por la ley, que como sabemos es una forma impuesta, cuando se trata de adquisición, modificación, constitución de derechos reales sobre inmuebles. Los casos más comunes, que ya todos los conocen, cesión de derechos hereditarios, que en la provincia de Buenos Aires se han hecho muchísimos, sobre todo antes del código, en instrumento privado presentado al juez. También las particiones de bienes, inmuebles, donde intervienen quienes no son comuneros. Sabemos que en la partición yo no puedo adjudicar si no es comunero de esa comunidad, ¿no es cierto? No pueden entrar de afuera. Esto es muy común con el tema de los divorcios cuando hay menores, que los padres resuelven que el bien le quede a los hijos, y los hijos no son titulares, son ellos dos, así que acá es imprescindible la escritura de donación a favor de los hijos, después que ellos hayan resuelto la división del 50 y 50 de ese bien. Otro tema que es muy común es el tema de la licitación o la venta directa en las quiebras, que como sabemos acá es necesaria la escritura pública, pese a que en la venta directa no hay tanta duda, pero sí hay mucha duda en los jueces comerciales cuando se trata de licitación, y no es lo mismo la licitación que la subasta, porque en la licitación no hay una venta al mejor postor, aun cuando intervenga el juez. Y otro tema que también es recurrente, y que se da mucho más de lo que a mí me gustaría, es que cuando esté un juicio de escrituración, para otorgar la escritura el juez, el abogado le lleve el expediente al escribano y le dice protocolizarme las actuaciones, entendiendo que vale lo mismo si adquirió en subasta, donde se exceptúa de la escritura pública en forma expresa hoy el 1017 y antes el 1184, a cuando hay un juicio por escrituración, donde claramente es imprescindible, luego de esa sentencia de condena firme y consentida, que se otorgue la escritura pública por el condenado, y en el caso de que éste no cumpla, por el juez, como establece hoy el 1018 y los códigos procesales de toda la provincia. De tal manera entonces que ojo con esto, porque los errores los cometen los escribanos, ¿eh? Y a mí me ha pasado muchos casos donde esa protocolización de actuaciones puede inscribirse y aparece como titular registral quien no es titular de dominio, porque lo único que tiene es un boleto de compra-venta a su favor. De tal manera que en estos casos es conveniente verificar muy bien, entender la diferencia entre escrituras y actas, ¿no es cierto? Cuando en esas intervenciones que hace el escribano judicialmente está haciendo una escritura pública, tiene que intervenir para la redacción de una escritura pública, y cuando está confeccionando, como en el caso de las subastas judiciales o administrativas, una mera transcripción de actuaciones judiciales o administrativas. Bueno, ahora sí los dejo en libertad porque ya es tardísimo, ¿no? Adriana, hay otra pregunta del escribano Alexis Mariné, no sé si alcanzás a leer en el chat. Sí, voy a verlo. Le consulto qué opina si puede salvar por escritura complementaria sin compareciente cuando se omite 1 o 2 renglones en la descripción del inmueble. Vuelvo a repetir, la escritura sin compareciente, mi maestra, la doctora Nuta, la llamaba nota marginal en cabeza de folio. No hables de escritura, es una Tal nota. cual, es una nota marginal. Entonces, si faltan 2 renglones de la descripción, ya lo dije, me puede faltar toda la descripción del plano, pero tengo la característica del plano. En tanto no haya duda sobre el objeto determinado por los sujetos en la escritura, todos los elementos, nomenclatura catastral, falta de una descripción de linderos, sí entiendo que es subsanable por nota marginal, porque son elementos que no hacen no son elementos esenciales del negocio principal, y el escribano tiene el acceso por la documentación que le traen, que justamente va a ser el plano o el título antecedente, que lo tiene en su poder. Perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, muy claro. Te agradecemos muy útil. mucho. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Adriana, en nombre del colegio. Espero que nos volvamos a ver pronto y bueno, espero que a todos les haya... Alicia, sí. Creo que quiere saludar. Sí.
Sí, además de agradecerte, Adriana, muchísimo, y saludarte, decirte que vos estarás viendo, hay muchos mensajes de agradecimiento y sobre todo agradeciendo la claridad de tu exposición, excelente, así que bueno, quería transmitir esto, que todos han quedado muy satisfechos con tu exposición, agradecen y bueno, quería hacer lo mismo yo, en nombre de todos, así que muchas gracias, Adriana, y espero tenerte pronto nuevamente. Sí, cómo no, si Dios quiere. Un beso grande a todos, un abrazo virtual. Muchas gracias.